la increíble razón por la que mi nieto gritó «No entres al garaje» y cambió nuestras vidas para siempre. Don Pedro, un anciano de mirada profunda y manos callosas por el desgaste del tiempo, había pasado su vida entre virutas de madera y olor a pintura. Su garaje era su mundo, un lugar de calma donde cada herramienta colocada con precisión contaba la historia de una existencia dedicada a la carpintería. Pero aquella tarde de verano, el espacio que había sido refugio de sus sueños se transformó en un campo de batalla emocional. Mientras organizaba unos tablones, su nieto, Alejandro, irrumpe gritando con una mezcla de pánico y urgencia. «¡No entres al garaje!». La voz del chico resonó en las paredes, reviviendo viejos ecos de tensiones familiares. Don Pedro se detuvo, las manos por encima de la madera, el corazón acelerado. La angustia en el rostro del joven lo atravesó como un rayo. Alejandro siempre había sido un artista en el alma, pero ahora ese grito revelaba un miedo profundo, uno que parecía susurrar que estaba a punto de enfrentar una verdad que podría romper el delicado equilibrio de su familia. La atmósfera en la casa se tornó tensa, como una cuerda que se estiraba al borde de romperse. Don Pedro no podía entender el porqué de esa reacción. Había perdido tanto en su vida, amigos, sueños y, sobre todo, la esperanza de que su hijo, el padre de Alejandro, pudiera haber abrazado su legado artístico. Pero ahora, en su garaje, encontraba su propia sombra, un espacio que guardaba secretos familiares que nunca había considerado relatar. Y cada pintura escondida, cada trazo olvidado, se convertía en un eco de lo que pudo haber sido. Alejandro, por su parte, sabía que el garaje no solo albergaba recuerdos de su abuelo, un artista fracasado. En su interior, temía que aquellas obras, cuya belleza ignorada lo llenaba de inseguridades, podían ser también su condena. La presión de su familia de tener una vida práctica ahogaba sus aspiraciones. La angustia de vivir a la sombra de las expectativas se profundizó, y las dudas comenzaron a consumirlo. ¿Podía realmente seguir los pasos de un ancestro que no había logrado el reconocimiento? ¿Podía permitirse ser un artista en un mundo donde el arte parecía ser un lujo? Los vecinos de Guadalajara, que veían a don Pedro únicamente como el carpintero del barrio, jamás imaginaron que en ese garaje se escondía un tesoro de pinturas. La súbita revelación de este legado familiar estaba a punto de cambiar no solo la percepción que tenían de él, sino también el rumbo de la vida de Alejandro. Pero el miedo era un monstruo que acechaba en cada rincón. Con cada día que pasaba sin abordar el tema, la presión aumentaba. Alejandro se debatía entre el deseo de liberarse de las cadenas de las expectativas y el apremiante uso de su creatividad como único camino hacia la estabilidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión sobre Alejandro se intensificó cuando un amigo de su abuelo, un artista reconocido en su momento, apareció en búsqueda de esa conexión perdida entre generaciones. El mero encuentro prometía abrir puertas que habían permanecido cerradas durante demasiado tiempo. Pero, justo cuando Alejandro estaba a punto de revelarle a su familia el potencial artístico que había heredado, el timbre del teléfono sonó. El impacto de esa llamada resonó como un trueno, dejando a la familia en una cuerda floja, con un futuro incierto ante ellos. ¿Se atrevería Alejandro a enfrentar sus miedos y reclamar su herencia, o se dejaría arrastrar nuevamente por las corrientes de la vida que lo empujaban hacia la conformidad? La respuesta quedó suspendida en el aire, lista para un desenlace inevitable. Alejandro se quedó paralizado ante la llamada. Su mente se debatía entre el deseo de responder y el miedo a lo que esa conversación podría implicar. El eco de los gritos de su abuelo resonaba en sus pensamientos como un recordatorio de que se aproximaban decisiones cruciales. Finalmente, tomó aire y decidió descolgar el teléfono. «¿Hola?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida.
Del otro lado, la voz de un viejo amigo de don Pedro se oyó clara y firme. Había escuchado rumores sobre las pinturas ocultas en el garaje y estaba interesado en verlas. La propuesta, por un lado, despertó la chispa de esperanza en Alejandro, por otro, también encendió un miedo profundo. Y si el reconocimiento era tan efímero como lo había sido para su abuelo, ¿podría él ser diferente? La conversación fluyó, llena de preguntas y respuestas, pero la certeza de Alejandro se desvanecía con cada palabra. La urgencia por demostrar su valía lo invadía. Una especie de lucha interna comenzó a tomar forma. No solamente debía demostrar su talento, sino también enfrentar la sombra de un legado que se sentía como una pesada carga. Decidió responderle al amigo de su abuelo, que se reuniría con él para mostrarle las obras. La tarde siguiente, mientras se preparaba, el garaje se transformó en un escenario de ambivalencia. Los muros, que alguna vez fueron solo el refugio de su abuelo, se colmaban ahora de una historia nueva, la historia de un hijo que luchaba desesperadamente por salir de la penumbra de las expectativas. A pesar de los miedos que acechaban, sus manos temblaban por la emoción a medida que descolocaba las telas cubiertas de polvo. Mientras organizaba las pinturas, imágenes de su padre le llegaron como un susurro. El hombre que había abandonado el arte por una vida predestinada. Alejandro se preguntó si esta era la oportunidad de romper con esa tradición, o si, inevitablemente, se convertiría en otra víctima de la realidad. Sintió una presión creciente en su pecho, como si el garaje se empeñara en recordarle cada error y cada elección que había llevado a su familia hasta ese punto. La hora de la reunión se acercaba, y a medida que el sol se ocultaba tras las montañas, su inseguridad comenzaba a tomar forma. Se sentó en la silla del banco de trabajo, las manos sudorosas y la mente en caos. ¿Qué pasa si no le gusta? ¿Qué pasará si esta es la última oportunidad en que puedo demostrar quién soy? Se preguntaba, mientras miraba las obras sosegadas reflejadas bajo la luz tenue. Finalmente, un golpe a la puerta la sacó de sus pensamientos. Era el amigo de su abuelo, un hombre mayor con una mirada que parecía haberlo visto todo. Al abrir, Alejandro sintió que se precipitan los instintos de su abuelo, ese miedo y entusiasmo a la vez. ¿Podría él ser capaz de escuchar, de abrir las puertas a las posibilidades que estaban germinando justo en ese instante? La incertidumbre era abrumadora, pero había llegado el momento de enfrentar su verdad, de desafiar los fantasmas que acechaban su creatividad, de dar un paso hacia el aplauso o el silencio. Con el corazón a 1000 pulsaciones por minuto, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida. No solo mostraría las pinturas, sino que se atrevería a contar la historia detrás de cada una. Con cada paso que daba hacia el garaje, se respiraba un aire nuevo, uno que prometía una liberación aunque le aterrara. Pero en su mente aún resonaba la pregunta fundamental: ¿haría suficiente para marcar el inicio de su propia historia, o se perdería en las sombras del pasado? La tensión embargaba el ambiente cuando la puerta del garaje se abrió, dejando entrar una luz cegadora. ¿Sería esta la noche del renacer o el instante del desencanto? La respuesta estaba por llegar, en el fragor de un instante que cambiaría su futuro. El amigo de su abuelo, don Raúl, cruzó el umbral del garaje y fue recibido por un silencio palpable. Alejandro, sintiendo el peso del momento, se obligó a mantener la mirada fijada en el hombre que tenía frente a él. No solo era un visitante, era una posible puerta hacia una vida distinta, una que retara la ya definida por sus antepasados. Con un gesto cortés, Alejandro empezó a presentar las obras, su tono de voz tembloroso transformándose en una narrativa apasionada a medida que hablaba sobre cada pintura. Era un intento por escabullirse de la sombra de la duda, desenredar los hilos de inseguridad que amenazaban con atraparle. En su mente, cada trazo y color era un fragmento de su vida, una reclamación de su derecho a soñar. Los colores vibrantes, los matices de sombras en cada cuadro se entrelazaban con sus pensamientos más profundos sobre el legado familiar. Mientras hablaba, notó que don Raúl asintió lentamente, sus ojos reflejando reconocimiento y curiosidad. Era un indicio alentador, pero el miedo nunca estuvo lejos. Los ecos del pasado se aferraban a su ser. Sin embargo, conforme avanzaba en su presentación, Alejandro comenzó a sentir cómo la presión interna se aligeraba. Cada detalle compartido, cada historia contada, eran pasos hacia su liberación. Esto, dijo don Raúl, interrumpiendo la cadencia de Alejandro, es arte en su estado más puro. Lo que yo veo aquí no son solo pinturas,
veo una lucha, un deseo de ser más. Las palabras del anciano resonaron con fuerza en su mente, como un atajo hacia una verdad que siempre había estado allí, oculta tras la angustia de su herencia. El aliento se le cortó, su corazón se aceleró, y de repente la sala parecía llenarse de posibilidades. Se dio cuenta de que no solo tenía que demostrar algo a don Raúl, sino que se trataba de una confrontación con su propio yo. Aprendió a través de su voz entrecortada que podía transformar el miedo en fuerza, la duda en determinación. Sin embargo, cuando llegó el clímax de su exposición, Alejandro notó que don Raúl se había sumido en sus pensamientos. Un silencio incómodo se extendió entre ambos y Alejandro, sintiendo una ola de ansiedad, se preguntó si lo que había mostrado realmente había sido suficiente. ¿Podía su valía ser medida en la opinión de un hombre o era el reconocimiento más interno lo que realmente necesitaba? Al final de la visita, don Raúl se puso de pie y Alejandro, sintiendo la necesidad de un cierre, solicitó una palabra sobre su futuro. El anciano lo miró con una profunda intensidad, como si tratara de desentrañar elementos de su alma. Tienes un camino por delante, joven, pero recuerda, la verdadera búsqueda no es solo el reconocimiento, sino la verdad dentro de ti. La voz que grita en tu interior debe ser la que resuene en el mundo, no la sombra de quienes te precedieron. Estas palabras lo atraparon con fuerza, iban más allá de las pinturas, tocaban las fibras de su ser. Alejandro sintió una nueva determinación aflorar. Ya no era solo el nieto de un renombrado artista o el hijo de un hombre que abandonó su pasión, era un individuo en busca de su propia historia. Cuando don Raúl se despidió, dejándole con algunos comentarios constructivos y promesas de regresar, Alejandro se sintió aliviado, casi empoderado. Sin embargo, en su interior aún había una lucha por definir su propio destino, y en su mente una pregunta se repetía. ¿Realmente estaba listo para tomar el riesgo completo de mostrar su verdad al mundo? Esa noche, mientras organizaba nuevamente el garage, un fragmento de una conversación antigua pronunciado por su abuelo surgió en su mente. El arte necesita valentía, pero esta vez Alejandro sintió que estaba a un paso de entender lo que eso significaba de verdad, y así, con una nueva luz brillando en su interior, Alejandro se cuestionó, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para conquistar su propia voz? La respuesta lo impulsaría a una confrontación inevitable, con el mundo y sobre todo con él mismo. ¿Estaba preparado para dejar atrás las sombras y abrazar la mancha de su propia identidad artística? La respuesta estaba cada vez más cerca, y más cercana, la decisión que marcaría el curso de su vida. El frío de la mañana entraba sigilosamente por las rendijas del garage, haciendo que Alejandro se estremeciera mientras tomaba sus pinceles. Era el día en que había decidido comenzar una nueva serie de obras, una que reflejara su viaje de autodescubrimiento. Sabía que para avanzar debía confrontar sus temores y dejar atrás la comodidad de su pasado. Se sentó en el viejo banco de madera que había pertenecido a su abuelo y observó los lienzos vacíos. Cada uno de ellos era un terreno virgen, una oportunidad para expresar su voz, su lucha y su autenticidad. Sin embargo, cuando su mano se acercó a los colores, una oleada de dudas lo sacudió. ¿Qué tipo de obras crearían su verdad? ¿Qué historia realmente necesitaba contar? Mientras frotaba sus dedos sobre el lienzo, recordó la mirada contemplativa de don Raúl, como si viera más allá de las pinturas. Esa visión, cargada de expectativas, lo hizo cuestionar la esencia de su arte. El empeño por recuperar un legado le resultaba abrumador. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo, intentando abrirse a lo desconocido. El arte no debía ser una competencia con sus antepasados, tenía que ser una exploración de su verdadero yo. Se levantó de golpe, tan repentinamente que incluso el eco del movimiento reverberó en el garage. Necesitaba un significado claro, un punto de partida. Sin pensarlo, se hizo una pregunta crucial. ¿Qué momentos cruciales me llevaron a ser quien soy hoy? Recordó su infancia, los instantes que lo marcaron, la vez que su padre abandonó la pintura, las burbujas de sus sueños rotos y los silencios que se interpusieron entre su familia.
Con cada recuerdo, impactaba sobre el lienzo. Las imágenes de sus miedos se transformaban en colores vibrantes. Vio cómo cada experiencia, aunque dolorosa, podía ser un pináculo de su narrativa. Pintaba sombras grises que evocaban tristeza, pero incorporaba destellos de rojo, aquella pasión que se rebosaba en su pecho. Con movimientos cada vez más rápidos, fue eliminando las capas de inseguridades que años atrás lo habían encapsulado. Durante horas, estuvo en un trance, sintiendo cómo sus miedos se desvanecían convirtiéndose en formas y colores. El proceso de creación no solo estaba tomando forma en la tela, su interior también se reconfiguraba. Había algo radical en esta realización. Su arte podría ser un camino de redención, un medio para dialogar con sus demonios. Al final del día, se detuvo. Temía la obra que había creado, pero a la vez estaba emocionado. Era cruda, desgarradora, un reflejo de su lucha interna, una declaración de que estaba listo para enfrentar su verdad. Se sentía más. Mirada de don Raúl se detuvo en el lienzo, aunque apenas se veía, en gran parte, el resultado de su esfuerzo emocional. Era como si estuviera esforzándose por leer entre líneas, penetrar en la complejidad de sus tonos y formas. «¿Y bien, qué has estado haciendo?», inquirió finalmente don Raúl, su voz resonando en el espacio vacío del garaje. Alejandro inhaló profundamente. La presión de sus expectativas lo abrumó de inmediato, pero sintió que había llegado el momento de ser auténtico. Durante años había interpretado el papel del artista que buscaba aprobación. Ahora era el momento de convertirse en el artista que buscaba su verdad. «He estado trabajando en una serie sobre mi vida, sobre lo que me ha llevado a ser quien soy», dijo, sintiendo cómo las palabras se articularon en su garganta. «Esta obra en particular representa mis miedos y mis luchas, pero también mi deseo de sanar». Don Raúl dejó de sonreír y en su lugar su expresión se tornó seria. Observó cada detalle del lienzo, prestando atención a las pequeñas grietas que Alejandro había incorporado de forma intencionada. «Hay valentía en lo que haces», comentó, su tono ahora reflexivo. «Pero te animo a que te sumerjas aún más en esa valentía. El arte puede ser un espejo áspero y a veces la verdad duele». Mientras hablaba, Alejandro sintió que una chispa de esperanza crecía dentro de él. La crítica honesta se había vuelto su aliada, no su enemiga. Ya no temía el juicio, quería que fuera un impulso hacia la evolución. Don Raúl continuó: «Es preciso que comprendas que solo si te permites ser vulnerable podrás tocar a otros con tu trabajo. No hay mayor poder que el de mostrar tu verdadero yo». Con cada intervención de don Raúl, Alejandro sentía que el peso de su verdad se hacía más ligero. Por primera vez, sus miedos parecían ser cómplices, no enemigos en su camino. Sin embargo, la incertidumbre aún lo acechaba. La corroboración de su arte requería un paso más allá de lo que había hecho hasta ahora. Justo antes de que pudiera formular su pregunta más apremiante, don Raúl se detuvo y lo miró fijamente, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Tienes miedo de compartir tu trabajo con el mundo? La simple pregunta reverberó en su interior. Alejandro sintió que la culpa de sus inseguridades presionaba contra su pecho, estrujándolo. En ese instante supo que sería necesario enfrentar demonios aún más profundos que los que había plasmado en la tela. Pero más allá de esa oscuridad había una luz creciente y lo que se le reveló no podía ser ignorado. Las palabras de don Raúl resonaban como un faro, una llamada a la acción. ¿Podría, de verdad, entregarse a la vulnerabilidad y mostrar su arte al mundo junto con su verdad más cruda? La decisión debía ser tomada antes de que la oportunidad de reivindicación se desvaneciera. Mientras contemplaba el lienzo, la respuesta chispeaba en el fondo de su mente. Era el momento de llevar su obra y su autenticidad al siguiente nivel, pero el precio de tal revelación podría desatar una tormenta que aún no esperaba. La sala se llenó de un silencio denso, casi palpable. La pregunta de don Raúl seguía resonando en la mente de Alejandro, un eco de lo que ya sabía que debía confrontar. La idea de vulnerabilidad parecía, en un primer momento, un lujoso capricho, una faena abstracta. Sin embargo, la seriedad de don Raúl
desnudaba esa visión superficial. La vulnerabilidad era una fuerza que podía movilizar su arte hacia dimensiones insospechadas. Alejandro sintió una oleada de claridad emergiendo entre las dudas que aún lo ataban. Tomando una decisión, sus pensamientos se enfocaron en sus miedos más profundos: el rechazo, la incomprensión, la crítica destructiva de aquellos que aún no habían estado en su piel. Pero, ¿qué valía más? ¿El riesgo de ser juzgado o la necesidad de expresarse auténticamente? La respuesta se empezaba a cristalizar. No podía dejar que ese miedo lo arrastrara de nuevo a la inacción. «Voy a hacerlo», afirmó finalmente con una determinación renovada. Era un paso audaz y todavía en su interior resonaba un eco de timidez, pero algo en su voz sonaba más fuerte, más decidido. La conversación con don Raúl había dejado en él una impronta que finalmente lo empujaba a actuar en plenitud. Don Raúl sonrió, como si esperara esa declaración. «Es un inicio, Alejandro. La obra es solo un reflejo de ti, y cada trazo tiene una historia que contar. Lo crucial ahora es que permitas que esa historia se expanda más allá de las paredes de este garaje». Los consejos del maestro reverberaban en su mente mientras comenzaba a proyectar su visión. Alejandro ahora se imaginaba organizando una exposición donde cada pieza contara un capítulo diferente de su vida, una narrativa en la que cada observador pudiera verse reflejado. La forma de abrir su mundo a los demás, su autenticidad, se convertía en un acto de valentía. Con esa premisa, se retiró una vez más a su lienzo. Cada pincelada se sentía más como una confesión. Ahí llenaba espacios vacíos con secretos, defensas y, sobre todo, con la esperanza de que alguna vez su voz pudiera ser escuchada. La intensidad de su enfoque aumentaba. Esos momentos de duda que antes lo paralizaban se transformaron en estímulos, en motivaciones que lo hacían sentir más vivo. La inspiración pulsaba en sus venas. Su historia estaba cambiando, y eso era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Pero había un lado oscuro a esa luz de reconocimiento: la amenaza del rechazo. Cada vez que terminaba un fragmento de su obra, otro pensamiento indeseable florecía en su mente. ¿Y si su autenticidad no resonaba con los demás? ¿Si su arte no encontraba su público? ¿Si simplemente fracasaba nuevamente? ¿Mejor no haberlo intentado? La balanza se desequilibraba entre la esperanza y el temor. Con todo esto, Alejandro decidió también que no se conformaría con menos. Se propuso como meta encontrar una galería local que pudiera albergar su exposición. El espacio debía tener carácter, algo que resonara con su búsqueda de autenticidad. Se disgustó con la idea de conformarse a lo convencional. Su exposición no podía ser un mero escaparate, sino un reflejo de su esencia. Antes de despedirse de don Raúl, sintió la necesidad de compartirle su plan. «Voy a organizar una exposición, a mostrar mi trabajo al mundo», dijo, con su corazón latiendo a toda prisa. Don Raúl lo miró con aprobación, pero también con una chispa de advertencia en sus ojos. «Excelente, pero recuerda que no es solamente la presentación de tu trabajo lo que importa. Es cómo lo vas a presentar, y aún más, cómo lo vas a defender». Alejandro sintió una mezcla de emoción y desafío, como si la proverbial tormenta de la que había aludido antes se estuviera formando en su mente, volviéndose poderosa y emocionante. Había pasado de la inacción a una necesidad apremiante de preparar su voz y su arte al mundo. Al cerrar la puerta del garaje tras la despedida con don Raúl, Alejandro tomó un respiro profundo. La oportunidad de convertirse en el artista que siempre había soñado estaba al alcance de sus manos, pero esa lucha interna aún no había terminado. Estaría listo para enfrentar no solo al mundo, sino también la respuesta que su arte podría provocar en él mismo. Un murmullo de incertidumbre lo invadía. Aún necesitaba más que valor, necesitaba una estrategia. Mientras daba los primeros pasos hacia su nueva realidad, Alejandro se preguntó si había realmente explorado las profundidades de esa vulnerabilidad que tanto anhelaba expresar. Cada trazo en el lienzo podría abrir viejas heridas, y la impaciencia por saber hasta dónde se extendería esa conexión lo mantenía alerta. Lo que estaba a punto de iniciar era más que un simple evento artístico. Se trataba de una confrontación, no solo con sus temores,
sino con su propia esencia. Con una nueva determinación palpitante en su interior, Alejandro se marchó para buscar información sobre galerías y cómo presentar su trabajo. Pero en el fondo, una inquietud persistente le advertía que este nuevo viaje de autodescubrimiento podría traer consigo revelaciones aún más profundas sobre su propia historia y las verdades que se atrevería a aceptar. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿hasta qué punto estaba dispuesto a ir en su búsqueda de autenticidad, aún sabiendo lo que podría desatar? El aire fresco de la mañana envolvió a Alejandro al salir a la calle, acentuando su determinación a medida que se alejaba de la cueva creativa que había sido su refugio. La decisión de buscar una galería para su exposición no era solo un paso hacia lo profesional, sino una batalla personal que libraría contra sus temores más ocultos. La primera tarea era decidir qué tipo de galería reflejaría su autenticidad. No quería un lugar convencional donde solo se valorara la técnica. Anhelaba un espacio que apreciara la historia y la vulnerabilidad de su arte. Comenzó su búsqueda investigando en línea, plasmando cada descubrimiento en una libreta que había sido su aliada desde los días de su infancia. Al recorrer la ciudad, encontró una pequeña galería en una calle empedrada, bañada por el sol de la tarde. La fachada era intimidante, pero, al mismo tiempo, prometía un desafío que le excitaba. En la puerta de entrada, vio un anuncio de nuevas exposiciones junto al cartel de un artista emergente. Un destello de envidia cruzó por su mente, pero rápidamente lo desechó. Esos artistas podrían ser inspiración, no competencia. Decidido a hablar con el dueño, se armó de valor para cruzar el umbral. El interior era un museo de luz y color, con obras que hablaban de travesuras y anhelos, reflejando la narrativa visual que Alejandro quería contar. Al poco de entrar, su mirada se encontró con la del administrador, un hombre mayor de aspecto sabio que observaba su curiosidad. ¿Buscas algo en particular?, preguntó el hombre. «Quiero presentar mi trabajo aquí», respondió Alejandro, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. Pero había una firmeza en sus ojos que no había sentido antes. El hombre lo evaluó detenidamente, como si buscara la chispa genuina en su discurso. La conversación giró en torno a la naturaleza de su arte, a las inspiraciones que él seguía y sobre todo a sus temores. Cada respuesta lo empujaba a profundizar más en sus emociones, a desnudarse frente a un extraño, lo que era un ejercicio arriesgado pero liberador. «La vulnerabilidad es esencial», dijo el administrador tras escuchar sus motivaciones, «pero debes estar preparado para recibir tanto aplausos como críticas. La exposición no solo muestra tu arte, sino también tus heridas, tus desafíos». Las palabras golpearon a Alejandro como un trueno. Comprendió que era el momento de confrontar su miedo al rechazo, de abrazar la icónica dualidad del artista, ser hombre vulnerado y maestro del telón. No sería fácil, pero cada palabra del administrador lo acercaba a la esencia de lo que quería expresar. Mientras abandonaba la galería, su mente bullía de ideas sobre cómo defender su obra. Sabía que la conexión no se lograría solo a través de las pinceladas, sino que requería una narración, una historia que uniera su mundo interno con el de quienes contemplarían su arte. En ese momento, vislumbró que cada observador también sería un contenedor de secretos y temores, similar a él. Sin embargo, a medida que se acercaba a su hogar, una inquietud lo seguía como una sombra. A lo largo del día, había estado en un viaje de autodescubrimiento, pero aún no había encarado la cuestión que le carcomía. ¿Era realmente capaz de compartir no solo su arte, sino su verdad más profunda? La posibilidad de fallar lo asediaba, haciéndolo cuestionar si estaba listo para soportar la carga emocional de abrirse al mundo. Ya en su estudio, se encontró parado frente a su lienzo, herramientas en mano, drenando su confusión en trazos. Pero, antes de tocar la superficie con su pincel, la tormenta de dudas que creía haber dejado atrás se desató nuevamente. Las inseguridades le recordaban que el desnudarse a través del arte podría costarle más de lo que había anticipado. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de tomar contacto con la parte de él que estaba lista para salir a la superficie. En medio de la lucha, una idea surgió. Una conexión entre su vulnerabilidad y la autenticidad de su trabajo. Sería una presentación donde cada pieza desnudara un fragmento de su viaje personal, un acto de valentía y a la vez de curación. ¿El mundo estaría listo para esto? La pregunta pendía en el aire como una espada sobre su cabeza.
Alejandro sintió que estaba en la frontera de un nuevo viaje y que aún no había revelado toda su verdad. La prolongación del apoyo emocional de su obra dependería de la fortaleza con que defendiera su historia. Con la mente bullente y el alma inquieta, Alejandro estaba listo para dar el siguiente paso, pero justo cuando se preparaba para comenzar a plasmar esa revelación en su lienzo, un mensaje de su madre lo hizo dudar de nuevo. Un recordatorio de un pasado que creía haber dejado atrás. ¿Qué había desenterrado en él este nuevo capítulo de su vida? Tentado por lo desconocido, se preguntó si realmente estaba preparado para abrir esa puerta en su camino hacia la autenticidad. El temblor en sus manos se intensificó mientras Alejandro leía el mensaje. Las palabras de su madre resonaban en su mente, traicioneras y cargadas de significado. Alejandro, por favor, ten cuidado con lo que encuentras en el garaje. No debes volver a abrir esa puerta. El garaje había sido un lugar de secretos, un navío naufragado de recuerdos que solía visitar en su infancia, aunque solía hacerle sentir un frío inexplicable. Sabía que había cosas guardadas allí que preferiría olvidar, pero el eco de la advertencia de su madre lo persiguió con una intensidad que él no podía ignorar. La voz del administrador en la galería flotaba en su mente, instándole a confrontar sus miedos. Alejandro comprendió que no solo se trataba de su arte, sino de la carga emocional que lo había seguido a lo largo de su vida. Abandonar su vulnerabilidad ahora significaría volver a ocultar las verdades que lo moldearon. Decidido a no ceder ante el pánico, respiró hondo y examinó su elección. Dejó el pincel a un lado, sintiéndose atrapado entre su necesidad de crear y el rayo de ansiedad que su madre había lanzado. Recordó cada una de las experiencias que lo habían dejado marcado, la decepción en los ojos de su maestro cuando no cumplió con sus expectativas, el silencio incómodo de sus amigos cuando abandonó la universidad para dedicarse al arte. Era hora de desgarrar esos miedos, de enfrentar los espejos destrozados de su historia familiar. En un acto de rebelión contra su propio temor, se dirigió hacia el garaje. La puerta crujió al abrirla. El aire era fresco y denso, cargado con el peso de lo no resuelto. Su corazón latía desbocado mientras los recuerdos regresaban a la superficie, cada uno un hilo en la tapicería de su vida. Allí encontró objetos olvidados, viejas cajas repletas de juguetes, fotografías que mantenía en secreto y un cuaderno cubierto de polvo con garabatos de su niñez, historias de su mundo interno que nunca se atrevió a compartir. El cuaderno contaba los relatos de un joven soñador que quería ser artista. Al abrirlo, la tinta se desbordó, revelando palabras que había enterrado, anhelos, miedos y el deseo de ser aceptado. A medida que las palabras danzaban ante sus ojos, Alejandro sintió un torrente de emociones. En aquel instante, comprendió que no se trataba solo de su trabajo artístico, sino de su legado emocional, un legado que estaba listo para ser compartido. Con cada página que hojeaba, una sensación de liberación comenzó a ampliarse en su pecho. La lucha contra su miedo se tornaba en algo tangible. La posibilidad de convertir su vulnerabilidad en arte, en una narración visual que resonara no solo con él, sino con los demás, cobró vida. Fue un momento decisivo. La negrura de su pasado ya no sería su prisión, sino su paleta. Cuando cerró el cuaderno, decidió que su exposición no sería solo una presentación de pinturas, sino una confrontación con su propia historia. Las obras de Crearíamos explorarían su dolor, sus sueños y su esencia misma. Cada pieza sería un acto de valentía, un grito de verdad que resonaría con los temores que toda persona enfrenta. Pero al cerrar la puerta del garaje, algo llamó su atención desde la esquina de la habitación, un viejo dibujo que no recordaba haber hecho. La figura de un niño rodeado de sombras, una imagen que lo inquietó profundamente. ¿Qué revelaciones sobre su infancia lo esperaban en el mismo lugar que una vez había querido olvidar? Las preguntas burbujeaban en su mente. ¿Podría este dibujo ser la clave que desbloqueara un capítulo más en su historia? Su cuerpo hormigueaba ante la idea de lo que estaba a punto de descubrir. Alejandro sintió que, en lugar de desvanecerse, su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. El camino hacia la autenticidad lo aguardaba,
pero las sombras de su pasado no habían terminado de revelarle sus secretos. Con el corazón acelerado, sopesó su próximo paso: enfrentar la verdad, descubrir qué significaba ese dibujo y cómo podría interrelacionarse con su arte. Un nuevo reto se presentaba ante él, uno que podría no solo definir su exposición, sino también su vida. ¿Estaría realmente preparado para lo que encontraría en esa confrontación final? Alejandro se detuvo en seco, su mirada fija en el viejo dibujo que había encontrado. La figura del niño seguía poseyendo un aura de misterio que lo mantenía en vilo. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida a medida que sus pensamientos giraban en torno a los significados ocultos que esa imagen contenía. ¿Era un reflejo de su propia infancia? ¿Representaba los miedos que había arrastrado a lo largo de su vida? Necesitaba saber más. Con cada paso que daba hacia el dibujo, se sentía como un arqueólogo excavando en su propia psique, desenterrando capas de su historia personal que había preferido ignorar. Las emociones lo sobrecogían, las dudas y los temores que había reprimido emergían, amenazando con descarrilarlo. Pero en lugar de retroceder, se sintió impulsado hacia adelante. Había algo en esa imagen que prometía liberación. Decidido, se sentó en el suelo del garage, el polvo flotando a su alrededor como recuerdos olvidados. Sacó su cuaderno nuevamente, esta vez no para escribir, sino para dibujar. Con su lápiz comenzó a trazar el contorno de la figura del niño, y mientras lo hacía, una corriente de claridad comenzó a fluir. La figura empezó a tomar forma, junto a palabras que resonaban en su interior: miedo, soledad, deseo. Con cada trazo, su mente viajaba a épocas pasadas, reviviendo momentos que lo habían marcado. Recordó el día que había sentido la presión de ser perfecto, la tristeza que le provocó el desvanecimiento de sus sueños por complacer a otros. Los recuerdos eran intensos, pero la transformación que ocurría en el papel era aún más intensa. Cada sombra que dibujaba hablaba de una parte de sí mismo que no podía seguir ocultando. Comenzó a entender que el niño del dibujo no era solo él, era cada niño que alguna vez se sintió atrapado por las expectativas ajenas. Y en ese proceso, la creación se transformó en un acto de resistencia. El garage, antes opresor, ahora se sentía como un laboratorio de sanación. El arte que iba surgiendo a través de sus manos no solo era un rayo de luz sobre su tormenta interna, sino también un puente hacia aquellos a quienes deseaba llegar. La idea de su exposición tomó una nueva dirección. No sería solo sobre sus experiencias, sino también una plataforma para que otros se sintieran vistos y comprendidos. Mientras la tarde se convertía en noche, Alejandro continuó llenando páginas de su cuaderno. Las palabras fluyeron como una corriente poderosa y con cada palabra se sentía más ligero. El miedo que alguna vez había paralizado su capacidad de crear se transformaba en combustible. Las sombras que había llevado como lastre se convirtieron en matices que enriquecían su arte. Sin embargo, en medio de su proceso, una inquietante pregunta lo acechaba. ¿Es suficiente confrontar sus sombras y exponerlas al mundo? La victoria personal que estaba experimentando parecía insuficiente. La pregunta resonaba en su interior. ¿Cómo podrían sus obras impactar verdaderamente a los demás, sin dejar que su vulnerabilidad se convirtiera en un espectáculo? La idea de ser un divulgador de su propia angustia lo preocupaba, pero también lo intrigaba. En ese momento, una furia creativa lo impulsó hacia adelante y comenzó a bosquejar un nuevo concepto: sanar a través del arte. El eco de las risas de su infancia en la calidez de su hogar contrastaban con las sombras que había dibujado. Era un poderoso recordatorio de que aunque la lucha personal sería continua, compartir su viaje podría conectar a otros en su propia búsqueda. Con el corazón latiendo fuertemente y las ideas fluyendo, supo que había cruzado un umbral. La confrontación con su pasado lo había llevado a un nuevo nivel de autenticidad, unas certezas en su vida y su arte, y, en ese instante, una sensación casi mágica de claridad lo envolvió.
Pero, al pensar que ya había alcanzado un significado, sintió un escalofrío al recordar la advertencia de su madre. Esa parte de su historia familiar que había rehuido seguía siendo un misterio. Quería avanzar, pero el garaje lo mantenía cautivo. Era inminente el momento de seguir explorando, y se preguntó, ¿qué más podía revelar ese dibujo? ¿Y qué sombras de su madre podrían surgir del mismo lugar donde él había tomado esta nueva decisión? La noche apenas comenzaba a desvelar los secretos que había ocultado. Con el primer rayo de luz del amanecer colándose por las rendijas del garaje, Alejandro se despertó con una sensación renovada. Había transcurrido un tiempo desde su última noche de exploración, pero el eco del dibujo del niño aún resonaba en su mente. Había tomado la decisión de no solo enfrentar su pasado, sino de explorarlo a fondo y permitir que esas sombras se convirtieran en su fortaleza. Decidió que aquel sería el día en que revelaría no solo a sí mismo, sino al mundo, su verdadero arte. Ya no serían meramente pinturas, sus obras serían un viaje emocional que abarcaba sus temores, sus anhelos y su lucha interna por la aceptación. Era momento de transformar el garaje en un santuario de creación, un espacio donde cada trazo contara una historia y cada color evocara una emoción. Con determinación, organizó el lugar, retirando las herramientas de carpintería que lo habían acompañado durante años y despejando el espacio para dar paso a su expresividad artística. Las paredes comenzaron a llenarse de color e intensidad, y su corazón latía al ritmo de las pinceladas. El arte no era solo un medio para él, era el hilo conductor que unía su pasado con su presente, algo que podía transformar su vida y la de quienes se cruzaran con su trabajo. Los recuerdos de su madre y las advertencias que había escuchado pesaban en su mente, pero, en lugar de dejarse intimidar, Alejandro decidió que esas palabras no lo limitarían más. Ante cada capa de pintura que aplicaba, se juraba a sí mismo que no permitiría que el miedo oscureciera su verdad. El nuevo enfoque no solo implicaba el acto de crear, sino integrar su historia y su vulnerabilidad. Con sus pinceles en mano, comenzó a plasmar en el lienzo la imagen del niño que había descubierto, enfatizando las sombras a su alrededor, retratando no solo su tristeza, sino también su fortaleza. Se sentía más conectado que nunca a esa versión de él mismo, y reconocía que ahí radicaba su verdadero poder, aceptar sus imperfecciones, su historia y la esencia misma del ser humano. Mientras las pinceles soplaban a la inversidad formando en la esencia humana, mientras las paredes del garaje comenzaban a dibujar la realidad más dura de Perú, al descubrir que las heridas de su madre y el cuento de su historia no contado comenzaban a abrirse con fuerza en su vida. Horas pasaban, el garaje se convirtió en un lugar de sanación. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo renacían en lienzo tras lienzo. A través de las pigmentaciones se liberaba de las expectativas familiares. Al mismo tiempo, sostenía los sueños que nunca se atrevió a perseguir abiertamente. Su arte se estaba convirtiendo en un acto de resistencia ante los miedos herencia de su padre, un legado que había decidido romper. Perdiéndose en la creación, sintió que el niño que una vez había sido ya no llevaba la carga del miedo. Era un artista listo para enfrentarse a la vida, y esa transformación no solo lo movía, sino que prometía resonar en quienes vieran su trabajo. Cuando finalmente se detuvo, observando su creación, la autenticidad de su expresividad le llenó de satisfacción. Sus palabras y su arte eran uno solo. En un arrebato de inspiración, recordó las palabras de don Raúl, y cómo su vulnerabilidad era lo que realmente lo haría conectar con otros. Decidido a no estancarse, se puso en contacto con la pequeña galería que había visitado, con la esperanza de programar la exposición que había imaginado. En su mensaje, incorporó la esencia de su viaje, su anhelo de compartir su historia y su arte de una forma significativa. Era un paso hacia adelante, una apertura al mundo que ya no lo asustaba. Días después, recibió una respuesta. El propietario de la galería estaba entusiasmado por su propuesta y organizó una cita para discutir los detalles del evento. Cuando Alejandro leyó aquellas palabras, un torrente de emociones lo inundó. No solo había logrado preparar una serie de obras impactantes, sino que su arte comenzaba a tomar forma como un testimonio de su transformación personal. Finalmente, el día de la exposición llegó, y el garaje, que una vez había sido un refugio de sombras, se iluminó con arte. La gente comenzó a llegar, amigos y familiares,
pero también desconocidos que habían escuchado sobre él. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y mientras revisaba los detalles finales, un sentimiento de gratitud lo envolvió. Reconocía que cada pincelada, cada sombra, contaba la historia de un joven que había transformado su dolor en fortaleza. Un arte abierto a la interpretación personal. Un viaje que comenzó en el garaje. Cuando las puertas se abrieron al público, Alejandro sintió que su ser vibraba. La voz de su abuelo resonó en su mente. El arte necesita valentía. Con cada conversación, cada reacción de los visitantes admirando su trabajo, comprendió que había dejado atrás el pasado. Había transformado su vida a través de su arte, y su vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza. Y así, mientras la exposición avanzaba, Alejandro no solo reconoció el poder de compartir su verdad, sino que también sintió que cada historia compartida resonaba en él y en los demás. Desde aquel día en el garaje hasta la exposición, su viaje de autodescubrimiento había culminado en una realización profunda. Había encontrado su voz. Era un artista en el sentido más puro, y lo había logrado, no solo para él, sino para las sombras que a menudo permanecen sin ser contadas en los corazones de tantos. La vida de Alejandro tomó un nuevo rumbo, una navegación hacia la autenticidad, donde el arte y la vulnerabilidad coexistían en perfecta armonía. Con su historia y su arte ahora entrelazados, sabía que estaba en el camino adecuado, uno que no solo cambiaría su vida, sino que tal vez también la de otros que aún luchaban por encontrar su voz. No hay viaje más valioso que aquel que llevamos a cabo para abrazar nuestra esencia. Así, Alejandro se preparó para seguir explorando y compartiendo, llevándolo a un futuro lleno de posibilidades infinitas. Ahora es el momento de que ustedes también se unan a este viaje de transformación y superación personal. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental para seguir creando historias que marquen la diferencia. Actúen ahora.